Semana 17 de Lengua y Literatura. Hoy vamos a hablar del párrafo. El párrafo es una unidad de discurso que en un texto escrito expresa una idea o argumento, o también reproduce las palabras de un orador en un discurso. Se encuentra compuesto por un conjunto de oraciones con cierta unidad temática, o, aunque sin tenerla, se enuncian juntas. Se detecta muy fácilmente dentro de un texto por las siguientes características. Comienza con una mayúscula y termina con un punto y aparte. Comprende varias oraciones relacionadas, en tanto que una de ellas solamente expresará la idea principal. Aquí tenemos un claro ejemplo de un párrafo que comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema. Recordemos que el párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o argumento. Reproduce las palabras de un orador. El párrafo está compuesto por una idea principal y varias ideas secundarias. La idea principal da introducción al contenido del párrafo y anuncia el pensamiento que se va a desarrollar. La idea principal se puede encontrar en un párrafo del texto o en la primera línea del párrafo. Las ideas secundarias se encuentran ligadas a la idea principal, dependen de ella y ayudan a matizar el pensamiento que se desarrolla. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. La práctica más habitual que se utiliza para separar los párrafos de un texto es colocar una sangría al comienzo del mismo, ocupando la misma de 3 a 5 espacios, como vemos en el modelo que tenemos en la pantalla. Se complementa la misma con la introducción de una línea en blanco para dar una mayor separación con respecto a la siguiente línea del otro párrafo. La estructura de un párrafo está construido con una idea principal y varias secundarias que se relacionan con el tema central. Las secundarias son las que complementan a la idea principal. En la oración inicial se introduce el tema o la idea central, que es lo más importante dentro del párrafo. Las oraciones intermedias desarrollan el tema y por lo general se estructuran a partir de marcadores textuales. Las oraciones finales cierran o concluyen el tema tratado. No siempre un párrafo va a incluir todas las secciones que hemos mencionado en esta estructura. Hoy vamos a reconocer
la escritura de un párrafo de introducción y la escritura de un párrafo de ejemplificación. Existen varios tipos de párrafos. Hoy tenemos el párrafo de introducción. Una introducción es la puerta de entrada del escrito, pero debemos tener mucho cuidado con todos los datos que incluimos en la introducción. Estos deben ser claros y además estar escritos de la mejor manera. No olvidemos que deben atrapar la atención del lector desde el primer párrafo que se escriba para que éste decida quedarse y disfrutar del resto del texto. Podemos seguir las siguientes recomendaciones para la escritura de un buen párrafo de introducción. Primero, empieza la introducción con una oración atractiva y original. Segundo, intenta siempre que esta oración de apertura apele a las emociones del lector. Tercero, se puede utilizar una cita de algún personaje famoso sobre el tema o una opinión que resulte atractiva para los lectores. Cuarto, también podemos iniciar el párrafo con una cifra o con un dato que impacte al lector. Quinto, el objetivo es hacer que el lector reflexione sobre el tema y para esto debe incluir una pregunta que lo invite a interesarse en el tema y seguir leyendo para conocer más. También podemos incluir varios de estos elementos en el párrafo de introducción. Sexto, se presenta el tema con datos y detalles relevantes. Uno o dos datos, experiencias o detalles son suficientes dentro de la introducción. Séptimo y último, la introducción debe estar clara sobre lo que se va a escribir para que el lector sepa de qué trata nuestro tema. En pantalla tenemos un ejemplo de un párrafo de introducción donde me muestra pues cómo se escribe este tipo de párrafo. La función del párrafo de introducción es fundamental, ya que en él el autor presenta el problema, plantea la tesis o atrae el interés del lector. Se debe señalar cuál es el tema que se desarrollará dentro del texto y también pues anticipa lo que se desarrollará en el cuerpo del texto, en lo que sigue del escrito. Párrafo de ejemplificación. Este tipo de párrafos expresa los ejemplos que van a apoyar a las ideas que se introducen en el párrafo. El propósito de este párrafo es dar las razones de validez de una tesis, si así fuera, con ejemplos. Este es un tipo de párrafo más útil en el momento de escribir un texto periodístico. Nos permite exponer las ideas, enlistar o mostrar elementos significantes sobre un tema, y todos los ejemplos que se utilicen siempre deben aportar información y sobre todo corroborar las afirmaciones que se realicen. El párrafo de ejemplificación puede ser el complemento perfecto para el párrafo de argumentación.
podemos ver que los párrafos se complementan unos con otros para dar mayor detalle o pues constituirlos según cómo están escritos por su autor. Hay dos elementos importantes en el párrafo de ejemplificación. Primero, la oración o tesis es la frase que da inicio al párrafo y que debe ser una afirmación que exprese el tema sobre el que se va a tratar y también apoyar la tesis. Segundo, los ejemplos deben apoyar y evidenciar la frase inicial. Pueden ser datos, historias, anécdotas, hechos, enumeraciones de varios objetos, elementos o nombres. Esto en cuanto a la información de la escritura de estos dos tipos de párrafos. Como hemos visto, el de ejemplificación y el párrafo de introducción. Muchas gracias por atenderme.